Este paciente nunca se ha puesto en contacto con este antígeno. Esta respuesta es producto de un contacto anterior con el antígeno, pero en este momento no hay enfermedad, o es producto de un contacto anterior con el antígeno y en estos momentos está enfermo. ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. Es la Díganme. primera vez que esta paciente se pone en contacto con el antígeno. Andrea dice que es la primera vez que se pone en contacto con el antígeno. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Digan algo igual. Es decir, todavía se pueden equivocar porque todavía ya he dado la clase. Pienso que por la IgM elevada ya el paciente había tenido contacto con el antígeno, por la IgM que está en 30. Bueno, dicen que probablemente esa IgM en 30 sea que haya tenido contacto antes. De eso vamos a aprender hoy. Vamos a aprender muchas otras cosas. Hay algunas cosas que ni siquiera las vamos a aprender, que ya las sabíamos, ¿verdad? Pero vamos a aprender hoy de precisamente cómo yo poder interpretar estos resultados. Ahora, ¿cuáles son los tipos de linfocitos y qué funciones tienen estos? ¿Qué tipos de linfocitos ya conocemos? Los B y los linfocitos T. Los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Qué hacen los linfocitos B? Bueno, estos linfocitos B son capaces de producir anticuerpos. Son capaces de producir anticuerpos. ¿Y qué hacen los T? Bueno, ellos hay varios, que son el CD4 y el CD8. ¿Qué hacen los CD4? Los CD4 producen citoquinas. Si no estoy mal, son los cooperadores. Son los cooperadores, así mismo es. ¿Y los CD8? Son los que destruyen la célula infectada, los citotóxicos. Son citotóxicos, efectivamente. Entonces tenemos dos tipos fundamentales de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Recordemos que los linfocitos B, su especialidad es producir anticuerpos, y los linfocitos T, dependiendo de las moléculas que expresen en su superficie, su especialidad va a ser, si son CD8, ser citotóxicos, es decir, destruir células ya sea tumorales o células infectadas, y si son CD4, en este caso son los famosos cooperadores, su especialidad va a ser producir citoquinas. Me preguntaban en la clase anterior, ¿pero es que todos no producen citocinas? Sí, me decían, las citocinas no es la forma en que se comunica el sistema, sí, pero una cosa es que todos sepan de medicina y otra cosa es que hayan algunos que sean especialistas en endocrinología, que unos sean especialistas en cardiología, ¿verdad? Entonces digamos que independientemente de que todos producen citoquinas, se especializan en diferentes funciones. Los linfocitos B, esta imagen que viene a continuación ya yo se las he proyectado antes. Recordemos que hay varios tipos. Están los B2 foliculares, ¿verdad? Que son los más famosos porque son los más abundantes. Son esos que pueden producir todo tipo de anticuerpos, es decir, los mismos anticuerpos IgG, que IgM, que IgA, que IgE. Y están sobre todo en la región folicular, ya sea de vaso, de nódulo linfoide, de sistema inmune de piel, de mucosas, ¿verdad? Los B2 marginales son esos que están en la región marginal del vaso. Recordemos que son esos que van a producir respuestas sobre todo para el antígenos, como son, por ejemplo, antígenos del tipo de el neumococo y el meningococo, ¿verdad? Y que solamente se sabe que producen anticuerpos de tipo IgM. Los B1, por su parte, también producen anticuerpos solo de tipo IgM, ¿verdad? Se sabe que están más que todo en pleura y peritoneo y realmente no se conoce bien si su función está relacionada con la autoinmunidad o si su función está relacionada con la función protectora que se supone deben tener los anticuerpos. Entonces, si miramos esta imagen, vamos a ver de izquierda a derecha que los primeritos de arriba, que son los B2 foliculares, ¿verdad? Los que siempre nos hemos imaginado, esos que cuando se ponen en contacto con un antígeno, con la segunda señal que se le está dando un linfocito T, van a diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Son linfocitos T, linfocitos B
que pueden hacer algo que se llama el cambio de isotipo. El switch significa cambio en inglés. Isotipo, estamos hablando de G, de M, de A. Los linfocitos vírgenes, por naturaleza, están diseñados para producir IgM. Un linfocito ya que hace cambio de isotipo es porque puede producir IgG o puede producir IgA o puede producir IgE, y por lo tanto me va a generar unas células plasmáticas productoras de anticuerpos que van a tener un tiempo de vida media largo. En cambio, los de la zona marginal y los B1 no están respondiendo a proteínas, ellos responden a lípidos, responden a polisacáridos, producen solo anticuerpos IgM que son timoindependientes y me generan células plasmáticas productoras de anticuerpos de corta vida. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de los individuos que no tienen vaso, cuando yo voy a vacunar para estreptococo y neumococo, tengo que vacunar cada 2 años porque esta respuesta realmente no se logra levantar una respuesta de larga data, como puede ser una respuesta, por ejemplo, contra un bacilo de Calmette-Guerin en la BCG. Si miramos acá, esta imagen nos habla sobre eso que producen los linfocitos B, que son las inmunoglobulinas o anticuerpos. En la imagen de la izquierda tenemos algo que se conoce con el nombre de electroforesis de proteína. En una electroforesis de proteína, yo cojo el suero del paciente y lo pongo en un campo eléctrico para que estas proteínas migren, acuérdense, según su carga, obviamente, pero también según su peso molecular. En la región de las gamma-globulinas es donde encontramos la mayor cantidad de inmunoglobulinas y anticuerpos. Por eso es que también se les llama gamma-globulinas a estas moléculas. Y en la región de la derecha tenemos cómo se representa normalmente un anticuerpo. Cuando nosotros vemos un anticuerpo en cualquier libro, lo que vemos es esa Y, ¿verdad? Que es la que siempre nos pintan cuando nos van a pintar un anticuerpo. Si miramos esa estructura de Y, que yo les presenté antes, ¿verdad? Miren que tengo 2 cadenas verdecitas, que son las ligeras. ¿Por qué ligeras? Miren las que son más chiquitas. Si son más chiquitas, pesan menos, ¿verdad? Y 2 que tienen no solamente la partecita de acá de la Y, sino también las paticas, digamos, de abajo, ¿verdad? Que son las cadenas pesadas. Estas cadenas se denominan como L de ligera, por el término light en inglés, o H de heavy, de pesada también en inglés. En estas cadenas ligeras, que son las verdecitas, si ustedes miran, en la región más externa, yo tengo un fragmento que se denomina BL, ese es el variable de la ligera, y un fragmento que se denomina CL, que es el contante de la ligera. En la cadena pesada tengo también una región variable de la pesada, que junto con la variable de la ligera forman lo que se conoce como el lugar de unión con el antígeno, y tengo además la región constante, ¿verdad? Donde tengo la región constante de la pesada, que en este caso no es lo mismo que sea una G, que sea una M, que sea una A, que sea una E, porque van a tener funciones diferentes, ¿verdad? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? Sí, señora. Sí, y acuérdense que yo desde el primer día estoy iniciando con esto de fragmento FC y el fragmento FAP. Cuando yo cojo este anticuerpo y lo trato con una enzima, voy a generar un fragmento que es el fragmento de unión con el antígeno, que recibe el nombre de FAP, F de fragmento, A de antígeno, B de binding, de unión en inglés. Y tengo un fragmento que, como yo les dije una vez, se cristaliza y se le llama fragmento FC. Pero si ustedes se quieren aprender que FC, porque es del contante, pues también, como ustedes quieran. Esta región es la que se une, el fragmento FAP es el que se une con el antígeno, y el FC es el que permanece constante para la G, para la M, para la A, para la E, para la D. Más de lo mismo, miren entonces que tengo cadenas ligeras y cadenas pesadas. Miren que como se pintan acá, se pintan como si fueran una C, ¿verdad? Son como si fuera
unos lacitos unidos por esas S que están ahí, no es otra cosa que puentes disulfuro, ¿verdad? Y esa estructura, así, es la estructura que se conoce como la estructura de aquellas familias que forman parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Todas las moléculas que forman parte de esta familia tienen esta misma estructura. En este caso, la cadena ligera va a tener la porción variable de la ligera y la porción constante de la ligera. La porción variable es esa amarillita que vemos en el extremo, la porción constante es la verdecita, y esa porción constante que está en verdecita puede ser kappa o lambda. En el caso de la constante, tiene la verde oscura, que forma parte de la variable de la pesada, que junto con la variable de la ligera forma eso que está ahí, que es como si fuera una coronita, pero son en realidad como unas manitos rosadas con amarilla, que son el sitio donde se une el antígeno, y todo lo que está en negro después forma parte de la región contante. Recordemos que hay diferentes regiones contantes, si es una inmunoglobulina G, o si es una inmunoglobulina M, o si es una inmunoglobulina A, o si es una inmunoglobulina D, o si es una inmunoglobulina E, ¿verdad? La inmunoglobulina G tiene una cadena pesada gamma, la inmunoglobulina A tiene una cadena pesada alfa, la inmunoglobulina E tiene una cadena pesada epsilon, la inmunoglobulina D tiene una cadena pesada delta, y la inmunoglobulina M tiene una cadena pesada mu, y además tiene esta característica que yo les estoy mostrando acá, que no es como las otras. Si ustedes miran, las otras son monómeros, una sola Y. En el caso de la inmunoglobulina M es un pentámero, son 5 de estos monómeros que se unen a través de una cadena que se llama la cadena J, o la cadena joining, de unión en inglés. No solamente la IgM es un pentámero que encontramos normalmente en la circulación, sino que la IgA, que está a nivel de las secreciones, por lo general es un dímero, es decir, está formado por 2 monómeros de inmunoglobulina A, también unidos por una proteína que es la proteína J del inglés joining, ¿verdad? Entonces, miren que el sitio de combinación con el antígeno va a estar formado por la porción variable de la ligera, la porción variable de la pesada, y si ustedes miran esas porciones que están representadas en la inmunoglobulina de arriba en rosadito, ¿verdad? Rosadito más pálido, el de la ligera, rosadito más oscuro, el de la pesada, forman ese como huequito que es donde se va a unir el antígeno. Quiere decir que de todos los aminoácidos que pueden estar formando esa región de unión con el antígeno, solamente son unos poquitos los que en realidad interaccionan con ese antígeno. Y si ustedes miran en la imagen de abajo, a pesar de que quizás todos esos antígenos se parecen, solamente hay uno que es el que ajusta con el anticuerpo, ese que entra perfectamente bien, algo parecido a lo que vimos que sucedía con las enzimas y sus sustratos. Las enzimas pueden tener formas diferentes, pero solamente se unen de manera específica con un solo sustrato. Y a semejanza de lo que pasa con la enzima, por ejemplo, y lo que es su centro activo o su centro catalítico y el resto de la molécula, aquí pasa más o menos lo mismo. Miren que de todos esos aminoácidos que forman la región variable, hay un pedacito que es el que forma el sitio de unión con el antígeno. Y en ese orden de ideas, cuando se determina el tipo de aminoácido que está presente en esa región variable, miren ustedes acá, que acá por el eje de las Y les está midiendo variabilidad, y por el eje de las X les está midiendo los residuos de aminoácidos. Se sabe que aproximadamente son 110 residuos de aminoácidos los que hay en una región, tanto en un dominio de esto de inmunoglobulina. Y miren que entonces dentro de esa cierta monotomía que se observa, porque miren que está amarillito, amarillito, así como bajito, no hay mucha variabilidad, hay 3 picos, ¿verdad?, que muestran una gran variabilidad. Esos picos se denominan por sus siglas en inglés CDR, y no son otra cosa que las regiones que determinan
la complementariedad y son los sitios que van a interaccionar directamente con el antígeno, son los que se van a unir con el antígeno. Vamos a revisar entonces ahora quién es el receptor de células B. Y si ustedes miran esa imagen, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué cosa es un receptor de células B? El receptor que está creado para la unión a los antígenos de los linfocitos B específicos. Y si miramos ahí lo que está dibujadito, ¿qué sería en su estructura? ¿A qué se parece? A las inmunoglobulinas. A las inmunoglobulinas, ¿verdad? Es decir, sin misterio. Pero miren que la inmunoglobulina no está solita, ¿verdad? Está unida a unas cadenas, que son las cadenas alfa y las cadenas beta. Si ustedes miran acá, miren que este es un receptor de células B, sería un linfocito B virgen, porque es un IgM lo que está expresando, y miren que tiene su región variable de la ligera, variable de la pesada, sus cadenas pesadas, y tiene unos resorticos, ¿verdad? Que no son otra cosa que la región transmembrana, que son sitios ricos en aminoácidos hidrofóbicos, porque acuérdense que la membrana es una bicapa de fosfolípido y el agua y el aceite no se mezclan, ¿verdad? Y entonces, además, si ustedes miran acá, tienen unas colitas, esos palitos que entran para adentro son las colitas citoplasmáticas que son sumamente cortas. Si estamos hablando de un receptor, ¿qué yo necesito que haga un receptor? Además de recibir la señal. ¿Qué necesito yo? Que la envíe adentro. ¿Creen ustedes que con esa colita el receptor podría enviar alguna señal? En este caso tendría que unirse de pronto a segundos mensajeros que los activen para enviar la señal. Por eso se tiene que asociar con el Ig alfa y el Ig beta. Porque si ustedes miran, esas moléculas de Ig alfa e Ig beta tienen en sus colas citoplasmáticas unos fosfatos, ¿verdad? Que no son más que enzimas que tienen la capacidad de fosforilar. Y acuérdense que en la célula todo se mueve por fosforilación, desfosforilación, ¿verdad? No sé que sea hasta para veces, para que se abra un canal iónico, eso es lo que hace falta. Entonces, este receptor de células B, vamos a ver que es un receptor de membrana, en este caso acoplado a enzimas con actividad tirosina quinasa, que se van a autofosforilar entre sí y que van a fosforilar a otras proteínas para que se pueda activar la célula. Si el receptor de células B no está conectada con estas células, pues sencillamente no va a poder enviar esa señal. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí, perfecto. Seguimos entonces. Miren entonces que la única diferencia que va a haber entre una inmunoglobulina de circulación y una inmunoglobulina de membrana es precisamente esa región transmembrana que le permite insertarse en la bicapa lipídica. De hecho, que se produzca uno u otro es por una maduración alternativa del ARN mensajero. Acuérdense que el ARN mensajero sufre un proceso de maduración donde se remueven intrones, se unen exones, pero incluso en ocasiones se pueden remover también exones. Y este splicing que se llama o maduración del ARN es lo que va a generarme o una inmunoglobulina de membrana o una inmunoglobulina de secreción. Reconocimiento del antígeno. ¿Cómo reconoce el antígeno el linfocito B? Pues llega al ganglio linfático donde está el linfocito B y él pues es específico para ese linfocito B y si tiene los aminoácidos que como usted mencionaba encajen exactamente en el sitio de unión, pues entonces te da la unión. Alguien que le presente o cómo se da ese reconocimiento del antígeno. Él solo lo reconoce. Recuerden que el reconocimiento es directo, ¿verdad? Aquí la región variable de la pesada y la región variable de la ligera forman el sitio de unión con el antígeno. Si ustedes miran en la imagen que se les amplía, la que está en el círculo, es la
variable de la pesada, la variable de la ligera, formando ese sitio que se va a unir con ese determinante antigénico. Y recordemos que el linfocito B no necesita a nadie que le presente el antígeno, por eso es que yo puse eso de células presentadoras de antígeno entre comillas, porque realmente no es que le presenten el antígeno, pero la folicular dendrítica le sirve porque por un lado le captura el antígeno y por otro lado le da segunda señal, sobre todo si estamos hablando de antígenos timo independientes. ¿Listo? ¿Me siguen? Sí, doctora. Bueno. ¿Qué hacen los linfocitos B entonces? ¿Qué dijimos que hacían los linfocitos B? Y ahí además me lo está diciendo la imagen. Ellos producen los anticuerpos. Ellos producen los anticuerpos. ¿Y qué hacen los anticuerpos? ¿Qué hacen los anticuerpos? Después de eso producen la señal. Van a interactuar con el antígeno. Ajá. Por un lado, interactúan con el antígeno. ¿Qué más hacen los anticuerpos? Después que ellos se unen con el antígeno, ¿qué más hace falta que pase? Pues en este caso que se active el linfocito B. Ajá, ¿y qué más? Se genera la respuesta inmune. Ajá, y por ejemplo, si es una inmunoglobulina M, ¿qué puede hacer? Va a crear lo que es la respuesta inmune de memoria para que se formen nuevos clones de linfocitos B que ya pues tengan memoria. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Doctora, es que si hablamos de la inmunoglobulina M, sabemos que es la primera que se produce, entonces como Ajá. producir una... Además de ser la primera, ¿qué más hace la inmunoglobulina M? Cuando usted habló de la vía clásica, creo que también la mencionó, entonces como Activa el complemento por la vía clásica, ¿verdad? Y la inmunoglobulina G, por ejemplo, ¿qué hace? Ella también la activa. Ella también activa ¿qué? La vía clásica. La vía clásica del complemento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de anticuerpos y no todos sirven para lo mismo, aunque hay funciones que son comunes a todas, ¿verdad? ¿Qué funciones son comunes a todas? Las funciones que dependen de la porción variable. De la porción variable depende la unión con el antígeno. Cuando el linfocito B se une con el antígeno, puede estar sirviendo ya sea como receptor de células B, ¿verdad? Para que el linfocito B se entere de que llegó un antígeno extraño o también como anticuerpo, en este caso neutralizante. Esos anticuerpos neutralizantes ahora están de moda porque obviamente lo que queremos es que los individuos levanten una respuesta de anticuerpos neutralizantes contra el COVID. ¿Por qué anticuerpos neutralizantes? Porque esos anticuerpos neutralizantes son los que van, cuando el individuo se pone en contacto de nuevo con el antígeno, a unirse al antígeno, en este caso, como las bolitas que están ahí, que son los virus, para que no logren entrar a los tejidos. Y eso es lo que hacen los anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes pueden ser G, pueden ser A, pueden ser M. La idea es que una vez que ellos se unen con el antígeno no va a poder hacer daño, porque si es una toxina, no va a poder hacer daño. Si es una bacteria, pues después va a ser fagocitada y lo mismo un virus va a ser entonces eliminado por fagocitosis. ¿Listo? Pero hay funciones, en este caso, que dependen de la porción constante de mis anticuerpos. Y si es una inmunoglobulina G, por ejemplo, ya ustedes lo dijeron, activa complemento por la vía clásica. Pero además, recordemos que el neutrófilo, que el monocito, que el macrófago, que todas estas células tienen receptores para la porción FC de la inmunoglobulina G. Por lo tanto, una vez que la inmunoglobulina G se pega a ellos, va a servir como marcaje, como opsonización para poder ser fagocitado, ¿verdad? Este antígeno. Además, cuando no se trata de comer, sino se trata de disparar, por decirlo de alguna manera, tenemos otro mecanismo que se conoce como ADCC. La ADCC
por sus siglas en inglés, es citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Hay células como por ejemplo las células NK que no tienen capacidad de fagocitosis, ¿verdad? Ellas, ¿qué es lo que hacen? Reconocen esa inmunoglobulina G que está pegado al antígeno, porque recordemos que ellas tienen CD16, que es receptor para la porción FC de la inmunoglobulina G, y una vez que reconocen esa inmunoglobulina G pegada al antígeno, empiezan a disparar sus perforinas y granzimas para destruir, en este caso, las células infectadas. Y además, recordemos que la inmunoglobulina G es la única que atraviesa la placenta porque tiene receptores a nivel de trofoblastos, receptores para la posición FC de la inmunoglobulina G, y esto es lo que les permite a esta inmunoglobulina atravesar la placenta. Es por eso del problema de la incompatibilidad RH con el embarazo y con el recién nacido, y que me puede generar una enfermedad hemolítica de recién nacido, porque como el RH es una proteína, hacia él se producen anticuerpos de tipo IgG, y esos anticuerpos de tipo IgG que se generan por lo general en el primer embarazo pueden atravesar la placenta en el segundo embarazo y causar destrucción hemolítica de los eritrocitos del niño y por lo tanto generarle una enfermedad hemolítica del recién nacido. Recordemos además que el linfocito B tiene receptor para la porción constante de la inmunoglobulina G, y que ese receptor para la porción constante de la inmunoglobulina G es lo que le permite que cuando hay exceso de anticuerpos se pueda generar una respuesta de retroalimentación negativa y se pueda regular la respuesta inmune. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Sí, pero la G no es la única inmunoglobulina. Hay inmunoglobulina M, A, E, D. La M, ustedes lo dijeron, es la primera que se produce y ya sabemos desde la semana pasada que activa complemento por la vía clásica. La A, recordemos que es la inmunoglobulina de las mucosas. La E es la inmunoglobulina de la respuesta alérgica y de la respuesta a parásitos. ¿Por qué? De la respuesta alérgica, porque recordemos que el mastocito y el basófilo tienen receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E, y después que esta inmunoglobulina E se pega a ellos, se degranula y se libera la histamina. Y en la respuesta a parásitos, porque recordemos que también el eosinófilo tiene receptores para la porción FC de la inmunoglobulina E, y una vez que el eosinófilo se rompe, libera una proteína que es la proteína básica principal, que va a ser tóxica para este tipo de organismos. Y en el caso de la inmunoglobulina D, vamos a ver que es una inmunoglobulina que la encontramos solamente sobre la superficie del linfocito B como receptor de células B. La inmunoglobulina D no tiene ninguna otra función conocida a nivel de la circulación. Si miramos acá, pues un poquito más de lo mismo. Me están diciendo que los M son los primeros que se producen, que los G, que los A, los D y los E ya aparecen después. Por ejemplo, los inmunoglobulina D la vemos sobre todo en linfocitos B de memoria. Sabemos que la G además puede atravesar la placenta, que la A está en las mucosas, que la D solamente, ahí dice que aparece como antenas, porque es como receptor, y que la E está en procesos alérgicos y respuesta a parásitos. Si miramos acá un poquito más de lo mismo, nos dice que las inmunoglobulinas, lo que le había dicho antes, la M, la G y la A, pueden ser anticuerpos neutralizantes, que la G es la principal que actúa como oxonina, por lo que hay receptor para ella en la mayoría de las células de la respuesta inmune, aunque la A también podría actuar, que la NK, como lo que tiene CD16, lo que le sirve es que venga y se lo marque una inmunoglobulina G, que en este caso la E es especialista en esa sensibilización y ruptura del mastocito, y la M y la G son las que van a activar complemento, aunque ya vimos desde la semana pasada que la A en algunas ocasiones pudiera hacerlo, pero realmente quedémonos con la M y con la G. Doctora, una pregunta. Dime, Andrea. ¿A qué se deben esas inmunoglobulinas G1, G2? ¿Cuál es la diferencia? Esos son los subclases, que son diferentes, mira, no son lo mismo. Es decir, mira que, por ejemplo, la 4 no activa complemento, ¿verdad? Por la vía clásica. Que si bien todas pueden actuar como anticuerpos neutralizantes, la G2, que es un subtipo,
no puede opsonizar, ni sirve para marcar para que venga y se sensibilice la NK, por ejemplo. Y obviamente tampoco para los mastocitos. Digamos que los mejores, si yo lo que estoy haciendo es respuesta contra parásitos, son la 1 y la 3. Y la 2 y la 4, pues digamos que no son tan buenas. De hecho, al contrario, cuando hay aumento de subclases de IgG4 y están todas las otras disminuidas, eso lejos de ser bueno es malo para el paciente. Y lo mismo pasa con la IgG2. Son los subtipos o subclases de inmunoglobulina. Como mismo de IgA hay dos subtipos, la IgA1 y la IgA2. La IgA1 que se encuentra en forma de monómero y está en la circulación, en el torrente sanguíneo, y la IgA2 que está en las mucosas y está en forma de dímero. Lo que pasa es que de eso no les hablé porque, bueno, con que se aprendan las clases, digamos que ya me doy por satisfecha. Ok, doctora, muchas gracias. Si miramos la posibilidad de usar estos anticuerpos en el diagnóstico, ¿verdad? Sabemos que yo puedo pedir anticuerpos para COVID, para dengue, para toxoplasma, para citomegalovirus, para VIH y de esta manera hacer diagnóstico de enfermedades infecciosas. Si lo que yo quiero saber es si mi paciente tiene una inmunodeficiencia humoral, una inmunodeficiencia de anticuerpos, pues entonces le pido una cuantificación de inmunoglobulinas, en este caso las que son cuantificables en suero, G, A y M. Si lo que quiero saber es si tiene una enfermedad alérgica, pues entonces le pido una cuantificación de inmunoglobulina E o le pido una IgE específica para algún alergeno en especial, si yo estoy sospechando proteínas del huevo o proteínas de la leche o proteínas, en este caso ácaros, ¿verdad? Y además puede servir para diagnosticar enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de los anticuerpos antinucleares que se usa para diagnóstico de enfermedades autoinmunes y el factor reumatoideo que también se usa para el diagnóstico de una enfermedad en especial, que es la artritis reumatoidea, aunque en algunas otras enfermedades también puede ser positivo, no son más que anticuerpos contra la posición especial de la inmunoglobulina G. Estos anticuerpos se usan en el diagnóstico en métodos como por ejemplo el método de ELISA. Acuérdense que el método de ELISA se llama así porque son, por sus siglas en inglés, un ensayo inmunoenzimático unido a enzimas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ELISA. El directo, que es el que menos se usa porque yo tendría que tener un anticuerpo conjugado para cada antígeno y eso, por supuesto, es muy costoso. El indirecto y el de sándwich, que digamos que son de los que más se usan. El indirecto, que lo utilizo cuando yo quiero saber si en el suero de mi paciente hay anticuerpos contra un antígeno en particular. Yo en mi placa, en mi fase sólida, coloco el antígeno, que es la bolita azul, coloco la muestra del paciente y si la paciente tiene el suero y tiene el anticuerpo se va a pegar al antígeno, coloco un antianticuerpo que va a reconocer la porción FC de la inmunoglobulina G y ese anticuerpo está marcado con una enzima y cuando yo pongo el sustrato, pues entonces se va a revelar una reacción positiva. En el caso del de sándwich, va a tener la característica de que me sirve más que todo para detectar, en este caso, antígenos. Yo tengo en mi plaquita, en mi fase sólida, un anticuerpo que se une específicamente a la bolita azul, que acuérdense que es el antígeno. Tengo otro anticuerpo que me reconoce ese antígeno y un anticuerpo que me reconoce la porción constante de esa inmunoglobulina, por lo general es una inmunoglobulina G. Y lo uno con una enzima y cuando yo coloco el sustrato también hay una respuesta positiva que me dice que sí, que hay presencia de este antígeno. Hay otro ensayo que también utiliza anticuerpos que es el Western blot. El Western blot que de hecho ustedes tienen que haberlo oído mencionar como ensayo que se utiliza para la detección de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH. En el Western blot yo también detecto anticuerpos, pero con la característica de que no son todos los anticuerpos mezclados ahí, sino que son anticuerpos específicos para cada antígeno. En el Western blot yo lo primero que hago es coger la proteína y separarla, también por una electroforesis, y esas proteínas yo las separo por peso. Y entonces yo detecto la presencia de anticuerpos específicos para cada proteína. Y de esta manera, pues, aumento la especificidad.
en el ELISA, yo en el pocillo, aunque aquí aparece una sola bolita azul, estarían todos los determinantes antigénicos, todas las proteínas juntas, y entonces, pues, de pronto la sensibilidad es muy buena, pero la especificidad no tanto. Vamos a hablar entonces de los linfocitos T. ¿Cuántos tipos de linfocitos T dijimos que habían? 2. Dos. Dos ¿Cuáles son? CD4 y CD4 y CD8. CD4 y CD8. CD4 que son los cooperadores y CD8 que son los citotóxicos. Pero acuérdense que hace muchos días yo les puse esta imagen. Yo les dije que solamente para que fueran, pues, teniendo una leve noción, además de los que están encima y los que están abajo, arriba con la bolita amarilla, que son los TCD4, con receptor formado por una cadena alfa y una cadena beta. TCR significa T-cell receptor, receptor de células T, que reconocen el antígeno unido a MHC clase 2 y, si miran ustedes, expresa CD3, que es una característica que se repite en todos, ¿verdad? Y los CD8, que son los otros amarillitos que están abajo, que expresan también por lo general un receptor alfa-beta, que reconocen el antígeno unido MHC clase 1 y que obviamente expresan moléculas CD3. Hay otros dos grupos de linfocitos que, digamos, que se conocen en estos momentos, que son del lado de la izquierda, esos linfocitos que en vez de tener un receptor formado por una cadena alfa y una cadena beta, tienen un receptor formado por una cadena gamma y una cadena delta y se denominan linfocitos T gamma delta. Tienen CD3 porque el CD3 es marcador de linfocitos T. Me sirve para contar todos los linfocitos T de mi paciente y pueden ser CD4 o pueden ser CD8. Por su parte, hay otros que son los TNK, que obviamente también expresan CD3 porque van a tener, son linfocitos, y van a tener un receptor de células T que por lo general es alfa-beta, pero ojo, miren que aquí aparece algo nuevo. Aquí no me habla de MHC, sino que me habla de CD1. Son linfocitos que reconocen el antígeno unido a moléculas que no son las del MHC. Y entonces ya esto, digamos, que se empieza a complicar. Miren que entonces mi linfocito T, y esta también ya se la había puesto en la primera clase, expresa CD3, expresa CD4 o CD8, son mutuamente excluyentes. CD28, que acuérdense que está relacionado con la segunda señal, CTLA4, que está relacionado más, y PD1, que está relacionado con señales regulatorias o señales negativas, ¿verdad? Miren que aquí les dice que ese CD3 está relacionado con la traducción de señales. Vamos a ver que a semejanza de lo que sucede con el receptor de células B, en el receptor de células T pasa algo muy similar. Pasa que esas colas citoplasmáticas que tenemos acá son muy corticas. Como son tan corticas, no son capaces ellos de recibir la señal y enviarla. Tienen que apoyarse en otras proteínas, que en este caso son las proteínas del complejo CD3. Entonces aquí tenemos el receptor de células T. Si ustedes miran en su estructura de semiluna, ¿verdad? También pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas y en este caso la porción moradita, tanto de la cadena alfa como de la cadena beta, sería la región variable, la región que se une con el antígeno. La porción verdecita sería la porción constante. Lo que pasa es que aquí no es como las inmunoglobulinas, que si es M, que si es G, que si es A. No, alfa es alfa y beta es beta, ¿verdad? Tengo la región transmembrana, también rica en aminoácidos hidrofóbicos, y la cola intracitoplasmática. Miren acá, TCR alfa beta con el complejo CD3. Miren que estas proteínas del complejo CD3 sí tienen unas colas largas y además tienen la capacidad de tener enzimas que son capaces de fosforilar y autofosforilar. Y el T gamma delta, que tiene la característica de que está formado, en vez de una cadena alfa y una cadena beta, una cadena delta y una cadena gamma. También tiene que estar unido al complejo CD3 para poder transducir las señales al interior de la célula. Y al igual que sucede
con la región de reconocimiento del antígeno en los anticuerpos, acá en el linfocito T, esta región que se une con el antígeno también expresa esos sitios que determinan la complementariedad, esos sitios hipervariables que van a ser los que le van a permitir unirse con el antígeno. Miren acá de nuevo, más de lo mismo, TCR, alfa, beta, variable de alfa, variable de beta, se las están marcando acá, región variable, constante de alfa, constante de beta, región constante, y el complejo CD3 con la característica de que ellas sí se pueden autofosforilar y fosforilar otras proteínas, y de esta manera van a generar señales hacia el interior de la célula. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Sí, vamos doctora. A comparar un poquito TCR con BCR y vamos a ver que es más o menos lo mismo, ¿verdad? En el receptor de células B y el receptor de células T, ambos pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. En ambos va a haber una región extracitoplasmática, una región transmembrana y una región intracitoplasmática. Región intracitoplasmática que es lo suficientemente corta como para no poder enviar señales al interior de la célula y por lo tanto se acompañan de otras proteínas que también pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, IgA alfa e IgA beta para el BCR y complejo CD3 para el TCR. También va a haber una región variable, una región constante, con la diferencia de que en el BCR tengo cadena ligera y pesada, mientras que en el TCR tengo cadena alfa y beta, que en el BCR la región constante puede cambiar, puede ser M, puede ser D, puede ser A, puede ser G, puede ser E, mientras que en el TCR no. La región constante de alfa siempre es la constante de alfa y la constante de beta siempre es la constante de beta. ¿Verdad? Reconocimiento del antígeno. ¿Cómo reconoce el antígeno mi linfocito T? ¿Cómo? Digan algo aunque sea mentira. Los linfocitos T sí, pues les son presentados los antígenos por la antígeno. Así la mismo. molécula HLA tipo 1, clase 1, que pues sería para los CD8 y la clase 2 que sería para los CD4. Así mismo es. Entonces, recordemos que el reconocimiento del antígeno se da asociado a las moléculas del MHC o del HLA. Si es un linfocito T CD4 positivo, reconoce el antígeno unido a MHC clase 2 y recordemos que MHC clase 2 presenta antígenos exógenos, antígenos que vienen de afuera. Un linfocito T CD8 positivo reconoce el antígeno unido a las moléculas del MHC clase 1 y recordemos que el MHC clase 1 reconoce antígenos endógenos, ¿verdad? Y esto es de pronto de las pocas cosas que no han cambiado en inmunología. Pero esto se pone difícil, porque miren que hay reconocimiento del antígeno unido a una molécula que se llama la molécula CD1. La molécula CD1 es esta que les muestro acá en la imagen. Está formada por una cadena alfa 1, una cadena alfa 2, una cadena alfa 3 y está unida a la beta 2 microglobulina. ¿Eso a qué nos recuerda? ¿A qué nos recuerda eso? No les recuerda nada. Profe, disculpe, la imagen, no sé si es a mí que no me ha pasado de donde estaba mostrando receptores de células B y células T. Bueno, voy a cambiar. Mira, a ver, ahora. Yo creo que es mi internet. No, sí, no sale y entra de nuevo, Yanile. Bueno. ¿A los demás sí les aparece? Sí, doctora. Sí. Bueno, no lo digan con ese entusiasmo. Bueno, entonces, esta molécula, si ustedes revisan, a lo que más se parece es a la estructura de un MHC clase 1, con la característica de que esta molécula, si ustedes miran lo que dice ahí arriba, ¿qué es lo que dice arriba? ¿Dice antígeno qué? Lipídico. Antígeno lipídico, y esto rompe por completo con todo lo que nos habían dicho, aunque yo desde el principio se los vengo anunciando, les estoy haciendo spoiler, ¿verdad? De que el linfocito T sí reconoce antígeno proteico, pero que no siempre es así,
porque hay ciertos y determinados tipos de linfocitos T, fíjense que son la excepción, no son la regla, que son capaces de reconocer antígenos asociados a moléculas no MHC, como es el caso de las moléculas CD1, son sobre todo esos que son los más raros, que son los T gamma delta y los TNK, y esa molécula CD1 es capaz de unir antígenos lipídicos, como es el caso, por ejemplo, del lipoarabinomanán, que está presente en los bacilos ácido-resistentes, como es el bacilo de Hansen y el bacilo de Koch, es decir, el de la lepra y el de la tuberculosis. Se sabe también que muy probablemente estos sean células importantes en la respuesta contra tumores, ¿verdad? Entonces digamos que si bien son la excepción, no son la regla, ¿verdad? Pero de todas maneras existen y pues tenemos que mencionarlos. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígeno para los linfocitos T? Las células dendríticas. Las células dendríticas, ¿quién más? También los macrófagos y los linfocitos B, pero en especial son las dendríticas. Los macrófagos y los linfocitos T, pero en especial las dendríticas. Vamos a ver por qué en especial las dendríticas. Vámonos por toda la columna de la mitad donde dice célula dendrítica, ¿verdad? Me están diciendo que mi célula dendrítica expresa las moléculas del MHC de manera constitutiva. ¿Qué significa constitutiva? La tiene ahí, ¿verdad? Y las moléculas coestimulatorias también las expresa de manera constitutiva. Quiere decir que las tiene ahí. No tiene que ir a buscarlas, no tiene que producirlas, no tiene que expresarlas. En cambio, por ejemplo, el macrófago, esas moléculas MHC y esas moléculas coestimulatorias son inducibles, que quiere decir que primero se tiene que activar el macrófago para que él después empiece a expresar esas moléculas y pueda darle la segunda señal al linfocito T. Algo parecido pasa con el linfocito B. Él solo tras activación es que va a expresar las moléculas coestimulatorias. Entonces, por eso es que la célula dendrítica, además de que ella siempre está acompañando al linfocito T desde el punto de vista, pues, histológico, ¿verdad? Siempre va a estar cercano a él, por eso es que es la mejor, en este caso, como célula presentadora de antígenos. Pues hay algunas que presentan mejor antígenos de un tipo o de otro, o que tienen diferentes localizaciones, pero en términos generales esta célula dendrítica, su especialidad y su calidad como célula presentadora de antígeno está relacionada más que todo con eso. Miramos acá, miren que esto sería una célula presentadora de antígeno, está la bacteria que entró, tengo mi fagosoma que se unió con el lisosoma, se procesó, salieron los péptidos, vinieron y se unieron a la molécula del MHC clase 2 y se les presentó a un linfocito T CD4 positivo. Eso es lo que tengo en la mitad izquierda. Miren que arriba, en azulito, tengo esa célula T CD4 positiva, ¿verdad? Si por el contrario, lo que se generó de ese procesamiento es un glicolípido, miren que ese glicolípido se puede unir a la molécula CD1 para presentarle a la primera celulita que tengo arriba, ¿verdad? Que es la moradita, ¿verdad? Que puede ser una TNK o puede ser una TCD8, en este caso casi siempre gamma delta. Si es un péptido que ha sido generado dentro de la célula, se sintetizó en los ribosomas adosados a la membrana externa del retículo endoplasmático rugoso, pues entonces muy probablemente se asocie, o en este caso se asocia a las moléculas del MHC clase 1 para presentarse a los linfocitos, ya sea el amarillito CD8 o el naranjita CD8. Listo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Qué funciones efectoras tienen los linfocitos T? ¿Qué dijimos que podían hacer los linfocitos T? ¿Qué dijimos que podían hacer los linfocitos T? La producción de citoquinas, doctora. La producción de citoquinas. ¿Esos quiénes lo hacen? Los CD4. Más que todo los CD4. Y miren que los linfocitos no solamente tienen especialidades, sino además tienen subespecialidades. Los T cooperadores o T helper producen citoquinas, pero no todos producen las mismas citoquinas. Hay unos T cooperadores que son los T cooperadores 2, ¿verdad? Que son muy importantes produciendo citoquinas que sirven para patógenos extracelulares. Hay unos T cooperadores que producen citoquinas de un perfil que se llama el T helper 1, que son muy buenos para patógenos que están dentro de la célula.
Hay otros, en cambio, que son los TGRP17, que tienen que ver con una respuesta inflamatoria, en este caso sobre todo a hongos y también a patógenos extracelulares. Sin embargo, los CD8, ellos pues lo que hacen es la lisis directa, en este caso, de la célula infectada. ¿Listo? Los linfocitos T no se utilizan tanto como los B para el diagnóstico, pero por ejemplo, si yo quiero saber si mi paciente tiene una inmunodeficiencia, pues entonces le hago una cuantificación de CD3. Acuérdense que el marcador CD3 me cuenta todos los linfocitos T, de CD4 y de CD8. Y en algunas enfermedades tumorales del tipo de las leucemias también se usan algunos marcadores de células T, pero digamos que no es lo más habitual. Ahora, vamos a llegar a donde partimos, ¿verdad? En el inicio lo que teníamos era un paciente que tenía fiebre, que no sabíamos qué era lo que tenía y que le habían hecho unos anticuerpos y le habían dado de cierta y determinada manera. Si miramos estas curvas que nos muestran lo que es la concentración de inmunoglobulina con el tiempo de respuesta y el tipo de inmunoglobulina, miremos que en una respuesta primaria, cuando yo me pongo por primera vez en contacto con el antígeno, lo primero que se produce es IgM y después se comienza a producir la IgG y se produce mucha más IgM que IgG. En cambio, cuando yo me pongo en contacto por segunda vez con el antígeno, se produce muy rápido. Lo primero que se produce es la IgG porque ya tengo linfocitos de memoria. También se produce IgM porque, bueno, hay linfocitos B vírgenes que se activan, ¿verdad? Y miren que la cantidad de IgG que se produce es mucho mayor que la cantidad de IgM. Ahora, ¿qué pasa con mi linfocito B desde que él reconoce el antígeno hasta que comienza a responder? Recordemos que los linfocitos normalmente están en reposo, están en fase G0 del ciclo celular. En este orden de ideas, cuando ese linfocito se pone en contacto con un antígeno, que en este caso sí tiene que ser una proteína para que pueda haber cambio de isotipo y todas estas cosas, pues mi linfocito B se activa, recibe su segunda señal de mi célula T y comienza a proliferar. Y no solamente a proliferar, sino también a diferenciarse. Y lo primero que aparecen son unas células plasmáticas, que es la primera que está arriba, que producen IgM. Puede, con el paso de los días, y pasa que haya un switch, que haya un cambio de isotipo de IgM a IgG y se produzca una célula plasmática productora de inmunoglobulina G. Pero además, no solamente hay ese switch, no solamente hay ese cambio de isotipo, sino que además mejora la calidad del anticuerpo. Hay una cosa que se llama maduración de la afinidad. Vamos a ver que esto se da por un mecanismo que se llama hipermutación somática, que vamos a estudiar después. Y además de eso, obviamente, se pueden generar células de memoria. Vamos a ver más de lo mismo acá de respuesta primaria y secundaria. Miren que en la gráfica que tengo a la izquierda, el periodo de latencia, el periodo que pasa desde que yo me pongo por primera vez en contacto con el antígeno hasta que comienzan a producirse los anticuerpos, es largo. Sin embargo, si ustedes miran la gráfica de la derecha, ahí prácticamente no hay latencia. En la gráfica de la izquierda, yo tengo que se produce primero IgM, después IgG, una cantidad que no es muy grande. En cambio, en la gráfica de la derecha, se produce primero IgG, la IgM se produce normalmente y el total de anticuerpos es mucho mayor, pero no solamente es mucho mayor el total de anticuerpos, sino que es mucho mejor la calidad de esos anticuerpos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces las características de la respuesta inmune primaria y secundaria y por qué esto es importante, ¿verdad? Porque a mí me va a permitir distinguir entre un individuo enfermo, un individuo muy enfermo y un individuo sano, ¿verdad? Yo voy a poder hacer la salvedad entre estas tres condiciones a partir de yo poder saber cuándo es respuesta primaria y cuándo es respuesta secundaria. Y volvamos a lo mismo, con la información que ya tenemos.
30 de IgM y 12 de IgG. ¿Cuál de las opciones sería la que ustedes escogerían? Doctora, que es la primera vez que se ponen con primera vez. Muy probablemente sí y muy probablemente no. Sí, es así. Es la primera vez que se pone en contacto. ¿Por qué tiene 12 de IgG ya? Porque ya pasaron 5 días. Y si hubieran pasado días, de pronto me venían 20, ¿verdad? Vamos a ver entonces que cuando es una primo-infección, es decir, cuando yo me pongo por primera vez en contacto con un antígeno, ¿qué voy a tener yo? Que hay una respuesta de IgG alta y la IgG puede estar normal o puede empezar a subir. ¿De qué depende? De los días de evolución de la enfermedad, porque si hace 20 días que yo estoy enfermo, lo más seguro es que los dos salgan positivos, pero la IgM va a estar más alta que la IgG. Si es una reinfección, ¿verdad? Yo ya tuve la enfermedad y ahora me volví a enfermar, que es, por ejemplo, lo que yo tengo miedo en dengue, porque ustedes saben que cuando el paciente se reinfecta, puede hacer un dengue hemorrágico, ¿verdad? Pues entonces, voy a tener la característica de que tanto la G como la M van a estar positivas, pero ya se los puse en la gráfica, la G va a estar mucho más alta que la M. Y si es un contacto viejo con el antígeno, pues entonces la G va a estar alterada, va a estar elevada, no mucho, pero va a estar elevada o puede estar elevada, y la M va a estar normal. Y con este criterio, y teniendo en cuenta los días de evolución de la enfermedad, el interrogatorio, etcétera, es que ustedes van a orientar a sus pacientes. ¿Listo? ¿Qué características entonces reconocemos para la respuesta inmune primaria y secundaria? Bueno, la primaria es una respuesta lenta, ya vimos que el periodo de latencia era largo, demora 5 a 10 días en aparecer. En cambio, la secundaria es rápida, en 1 o 3 días ya yo tengo respuesta. El pico de respuesta, la cantidad de anticuerpos, vimos que el pico de respuesta en la secundaria era grande, mientras que en la primaria era un pico pequeñito. Linfocitos que participan. En una respuesta primaria participan los linfocitos B vírgenes, mientras que en la respuesta secundaria participan linfocitos B de memoria. Linfocitos B que ya tuvieron la oportunidad de reconocer ese antígeno antes y por lo tanto son mucho más eficientes. En la respuesta primaria se produce básicamente anticuerpos IgM. Con el paso de los días se puede producir IgG, IgA y otros, pero lo primero es IgM. En cambio, en una respuesta secundaria de inicio ya yo puedo tener IgG, puedo tener IgA, puedo tener IgE e incluso, obviamente, IgM. Lo que pasa es que demora lo mismo que se estaría demorando en la primaria para producirse. La afinidad por el antígeno. En la respuesta primaria hay una baja afinidad por el antígeno, mientras que en la respuesta secundaria hay una alta afinidad por el antígeno, porque vamos a ver ahorita que se dan unos procesos de hipermutación somática que son los que mejoran esta afinidad. En cuanto al tipo de inmunógeno, la respuesta primaria puede ser desencadenada lo mismo por los carbohidratos, que por las proteínas, que por los ácidos nucleicos, que por los lípidos. En cambio, la respuesta secundaria solo puede ser desencadenada por las proteínas. La necesidad de adyuvantes, si estoy vacunando, en respuesta primaria, siempre. Si no pongo adyuvantes, lo más seguro es que yo no logre tener una respuesta. En respuesta secundaria, no siempre. Muchas veces el antígeno solito es capaz de desencadenar una respuesta. Y volvemos a lo mismo, recordemos que si estoy en una primoinfección se me eleva la IgM y la IgG va a estar normal o se puede empezar a elevar según los días de evolución. Si estoy en una reinfección voy a tener alto IgG e IgM, pero más G que M. Y si estoy en un contacto viejo, ¿verdad? Voy a tener la IgG alta y la IgM normal. Pero ojo, hay que tener en cuenta los días de evolución de la enfermedad y el interrogatorio del paciente. Porque si estoy en una reinfección y el paciente lleva un mes, pues probablemente no haya mucha diferencia entre la G y la M, ¿verdad?
Para el caso de la respuesta de células T, para el caso de la respuesta celular, también van a haber diferencias en cuanto a la respuesta primaria y la respuesta secundaria. No es lo mismo un linfocito T virgen, un linfocito T que se pone en contacto por primera vez con el antígeno, como un linfocito que en este caso se está poniendo por segunda o más veces en contacto con el antígeno. Si miramos acá lo que son las características, vamos a ver que se parece mucho, de hecho se van a dar cuenta, la profe usó las mismas imágenes de alguna manera para que se lo graben. La respuesta primaria es una respuesta lenta, se dice que también puede demorar 5 a 10 días, mientras que la respuesta secundaria va a demorar de 1 a 3 días. En cuanto al pico de respuesta, obviamente en respuesta primaria mi pico es más chiquito. Cuando estoy hablando de pico, estoy hablando de cantidad de linfocitos que se activan. En respuesta secundaria va a ser mucho más grande. Miren que les estoy diciendo ahí que tengo de 10 a 100 veces más linfocitos T de memoria que los vírgenes que tenía en un inicio para responder ese antígeno. Entonces, obviamente, si yo tengo 1 para responder la primera vez y tengo 100 para responder la segunda, pues la segunda va a ser mucha más cantidad. Y por eso va a ser mucho más rápido. Con respecto al tiempo de sobrevida de ese linfocito, se sabe que el tiempo de vida media de un linfocito T virgen es corto. Sin embargo, un linfocito T de memoria es como los superhéroes esos que yo los estoy poniendo en la imagen, tiene un tiempo de sobrevida largo. Y esto se debe a que tienen un aumento en la expresión de moléculas antiapoptóticas, en este caso BCL2 y BCLX. Los linfocitos T vírgenes y los linfocitos T de memoria no migran igual hacia los tejidos, hacia los órganos. En el caso de los linfocitos T vírgenes, por lo general van a migrar a órganos linfoides secundarios, es decir, en la respuesta primaria, estos linfocitos T vírgenes van a estar a nivel de los órganos linfoides secundarios, primarios, perdón, mientras que en una respuesta ya secundaria voy a tener linfocitos T de memoria que pueden estar a nivel de cualquier tejido, de ahí la rapidez para actuar. Ahora, vengo diciendo desde hace rato que hay una gran variabilidad, que hay una gran cantidad que se producen, que es la maduración de la afinidad, etcétera, ¿verdad? Y de eso precisamente es que vamos a hablar ahora. Yo les dije el primer día que nuestro sistema inmune era capaz de reconocer 10 a la 9 antígenos diferentes. Esos son aproximadamente 10.000 millones de antígenos. Pero les estoy diciendo que nuestros genes, nuestro genoma humano, tiene aproximadamente 20.500 genes. ¿Cómo es posible entonces que con esa cantidad de genes yo pueda generar esa cantidad de reconocimientos? ¿Qué creen ustedes? Por las combinaciones genómicas. Por las combinaciones genómicas, ajá. ¿Algo más? Precisamente, o sea, porque cada gen tiene muchos alelos diferentes, con diferentes losis, entonces permite muchas combinaciones. Ya. Bueno, perfecto. Vamos a ver entonces que hay mecanismos varios que me contribuyen a generar diversidad, tanto en el receptorio del receptor de células T como en el repertorio del receptor de células B. Primero, que no es un gen que codifica para una proteína, sino que son pedacitos de ADN, pedacitos de genes que se unen para formar el gen como tal, el que se va a transcribir y el que después se va a traducir. Y tengo, ahorita se los voy a explicar cada uno, una gran cantidad de segmentos de estos genes a nivel de lo que es la línea germinal. Y además, estos genes se combinan al azar. No es que el 1 se tiene que pegar con el 1 y el 2 se tiene que pegar con el 2. El 1 se puede pegar con el 70, ¿verdad? Hay diversidad combinatoria. Hay otra cosa que se llama diversidad de las uniones, que puede estar dada por imprecisión en las uniones o por la adición de nucleótidos. Todas estas se las voy a explicar.
Además, si es una inmunoglobulina, recuerden que se va a unir la cadena ligera con la pesada, y si es un receptor de células T, se une la alfa con la beta y la gamma con la delta. Y por último, hay un mecanismo que se llama hipermutación somática. Este es un mecanismo que se da solamente en los anticuerpos. Vamos a ver la primera. Presencia de un gran número de segmentos de genes en la línea germinal. Miremos acá, esta es la organización de los genes del receptor de células T. Miremos que en el cromosoma 7 están los genes que codifican para la región variable y constante de la cadena beta del TCR. Y si ustedes miran acá, ahí dice que hay aproximadamente 75 segmentos de genes para la región variable, ¿verdad? Dice B de variable, beta 1 a 75. De diversity, que son los moraditos, me está mostrando 2. De unión me está mostrando 6 variantes de 1 y 6 variantes de 2. Y además me está mostrando 2 constantes para beta. Para alfa pasa algo más o menos parecido. Me está mostrando que en el cromosoma 14 hay aproximadamente 50 fragmentos de genes para variable de alfa. Alfa no tiene diversity, que hay aproximadamente 70 fragmentos de genes para J, que es la de unión, y me está mostrando un fragmento para alfa, que es la que está en grisecita. Miren que por su parte, el receptor gamma delta no va a mostrar tanta variabilidad, ¿verdad? Tiene aproximadamente 8 para gamma de variable y 3 para delta. Estefanía, ¿qué quieres preguntar? ¿No? Si miramos acá, con las inmunoglobulinas pasa algo parecido. Miren que las cadenas ligeras también tienen fragmentos variables, no tienen diversity. Las cadenas pesadas también tienen fragmentos variables, tienen fragmentos diversity y tienen diferentes números de fragmentos de unión o J. ¿Y qué pasa? Que además de que son muchos, hay diversidad combinatoria. ¿Qué significa eso? Miren que acá se están uniendo y no, como yo les decía, no tiene que ser el 1 con el 1 ni el 2 con el 2. Acá se está uniendo el variable 2, casualmente con el diversity 2, es la tercera imagen que tenemos después de que dice que se reordenó, que se va a transcribir con el J4, ¿verdad? Y así es que se transcribe con, probablemente, si es un linfocito virgen, con la constante esta mu, que es la primerita, para formar una inmunoglobulina. ¿Hasta ahí vamos bien? Y es lo mismo que les está mostrando acá. Miren que aquí se está uniendo el variable 2 con el de unión, con el constante, ¿verdad? No tiene diversity, probablemente sea cadena ligera o cadena alfa, en este caso cadena ligera de las inmunoglobulinas, y por eso no hay diversity, ¿verdad? Pero entonces no tiene que ser, se unen indistintamente, independientemente del número. La diversidad de unión, imprecisión en las uniones. Ya vimos que ellos se pegan unos con otros, ¿verdad? Pero entonces, según el sitio donde corte y pegue, ¿verdad? Pues entonces se va a cortar y se va a pegar para generarme, si ustedes miran en la última columna donde están los codones, diferentes codones y por lo tanto diferentes aminoácidos. Y si tengo diferentes aminoácidos, va a ser también diferente la unión con el antígeno. E incluso pueden haber uniones de estas que quieren por fuera del marco de lectura y sencillamente estas células mueren por apoptosis. Adicionalmente, se puede diversificar la región N. ¿Qué significa eso? Hay unas enzimas, que son las TDT, las transferasas de desoxirribonucleótido terminal, que agregan nucleótidos a estos fragmentos BJ o BDJ que ya han sido reordenados. Quiere decir que después que se pegaron y se cortaron y ese pegue y corte fue al azar con sus imprecisiones, vienen unas enzimas, como ustedes pueden ver acá, y añaden nucleótidos. Y entonces acuérdense que cada codón codifica para un aminoácido y el hecho de que cambie el codón cambia el aminoácido y si cambia el aminoácido cambia la especificidad por el antígeno. ¿Listo? ¿Vamos bien? Recordemos además
que cuando se pega, por decirlo de alguna manera, la cadena ligera con la pesada, la alfa con la beta o la gamma con la delta, ¿verdad? Va a tener la característica de que esto también genera diversidad, porque acuérdense que el sitio de reconocimiento del antígeno, en el caso de las inmunoglobulinas, está formada por la variable de la ligera y la variable de la pesada, y el sitio de reconocimiento del antígeno en el TCR está formada por la variable de la alfa y la variable de la beta. Y miren que estas previamente además fueron reordenadas, ¿verdad? Para poder generar mi molécula de receptor de células B o receptor de células T como tal. Y por último tenemos la hipermutación somática. Les dije que la hipermutación somática solo opera para los linfocitos B, ¿verdad? En este caso, lo que sucede es que tras la exposición con el antígeno, esas regiones de reconocimiento del antígeno empiezan a mutar, y en ese proceso de mutación, ¿verdad?, que se va acumulando, como les dice acá, en la región variable, entre los días 8 y 15, 16, pues me van a generar o linfocitos que son seleccionados negativamente porque no sirve, porque no mejoraron su afinidad, o linfocitos que expresan una mejor unión con el antígeno, y se expresan una mejor unión con el antígeno, una mayor afinidad, pues entonces esto los va a hacer mucho mejores para reconocer el antígeno. Miren acá un resumito, ¿verdad?, de cómo tengo de segmentos, en este caso variable, diversity, para los que tienen diversity, las uniones de nucleótidos, y cómo después que yo saco la cuenta de todo esto con la diversidad de unión, etcétera, me da que aproximadamente mis linfocitos pueden reconocer hasta 10 a la 18 antígenos diferentes por todos estos mecanismos que utilizan para generar la diversidad. Hasta aquí lo que yo les tenía para la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber. Yo les cuento, no sé si les dije al principio, que de esta clase tenemos quiz la próxima semana. Doctora, ¿y el parcial ya para cuándo entonces? 21 de septiembre. Doctora, lo que pasa es que yo entré y ya usted había dado como una información, entonces, bueno, pero ya acabé de escuchar que es el 21 de septiembre. Igual yo después les voy a poner un anuncio en Canvas. Yo les decía a sus compañeros que pues realmente yo nunca he peleado con el doctor Heiser. Él sabe que yo siempre hago en la semana 1 y él siempre hace en la semana 2. Así que con fármaco no se les va a cruzar. Y si les va a hacer en la semana 1, se los hace el viernes, si yo hago el lunes. Ah, bueno. Así que en ese sentido no sufran. Además, como ustedes ya estaban estudiando para el examen, tienen eso adelantado. Y de esta clase entonces habrá de esta quiz. clase habría quiz la próxima semana, pero los contenidos que yo voy a evaluar en el primer parcial son generalidades completas, complemento y antígenos, obviamente con vacunación. Estos temas que estamos dando ahora, sí les hago quiz, pero ese quiz es para el segundo 35, y al mismo tiempo estos contenidos se los voy a evaluar en el segundo parcial, porque si no les va a quedar demasiado pesado el primer parcial.